Tenía como la inquietud de saber cómo funcionaba el cerebro, ¿no? No la inquietud de ver lo bonito que es por fuera, los giros, los surcos, ¿no? Esa imagen que tenemos en la cabeza, sino realmente de cuáles son las bases, ¿no? O sea, cómo un cerebro que es prácticamente igual para todo el mundo da lugar a un pensamiento, a unas emociones, a unos sentimientos, a una personalidad diferente. Entonces, por eso hice neurocirugía. Y cuando acabé la residencia, que son 5 años, después de hacer medicina, dije, bueno, cada vez opero más y entiendo menos. Entonces le dije a mi jefe, lo voy a dejar todo y voy a emprender el camino a ver si consigo entender por qué unos pacientes quedan mejor, otros no tanto, y qué pasa, o sea, cómo el cerebro se organiza para dar lugar a la conciencia. Y eso ha sido lo que hemos hecho en este tiempo. Entonces, lo que no sabía es que la respuesta iba a estar en las matemáticas y la física de los sistemas complejos de la naturaleza. Esto quiere decir, cualquier sistema que esté formado por elementos individuales, una orquesta sinfónica, pues los instrumentos. En el cerebro, las neuronas. En el sistema solar, los planetas, por ejemplo. Luego, esos elementos interactúan entre ellos y el tercer punto es que de esas interacciones nacen propiedades complejas. Entonces empezamos a estudiar los fenómenos complejos dentro de la naturaleza para estudiar cómo las neuronas se relacionan y generar así la conciencia. Aquí pueden ver una bandada de estorninos que parece en desorden, cada uno por su lado, y cuando entran en un estado de sincronización perfecto es cuando dan lugar a esta propiedad emergente, que son las figuras, y no es aleatorio, es para defenderse de las presas, de los depredadores. Solo es en ese estado de máxima sincronización donde pasa esto. Vamos a ver otro ejemplo. Son luciérnagas en Tailandia, cada una va emitiendo su frecuencia por su lado y llega un punto en el que generan el comportamiento complejo, que es al unísono, como si fuera un latido de luz, y así aumenta la probabilidad de encontrar cómo aparearse. Esto es un poco lo que pasa en el cerebro. Y otro sistema complejo, por ejemplo, una orquesta sinfónica. Necesito audio del vídeo. No le va nada. ¿Ya? Esto solo es posible cuando todos los instrumentos están sincronizados, el timbre, el volumen, la tonalidad, y así es lo que sucede. Y hablando de música, sé que es muy frecuente que veamos en las redes sociales que se opera un paciente despierto mientras está tocando música. Pero justo lo que les vengo a contar es que eso no tiene sentido si estudiamos al cerebro como un sistema complejo, ¿no? La música probablemente sea la función más compleja del cerebro humano y no la vas a localizar en un punto del cerebro. Y eso además te lleva a que si operas al paciente despierto con un tumor cerebral y se pone a tocar música, no vas a poder estar seguro de preservar el lenguaje, el movimiento, las emociones. Entonces, pues hablando de la complejidad del cerebro y de que hay cosas que no podemos ver de forma fija porque aquí va a estar la música y aquí va a estar el deseo y aquí va a estar lo demás, que es lo que se nos cuenta en divulgación, pues pensamos que no es necesario, lo hemos publicado recientemente, no hace falta ver dónde está la música en el cerebro porque no está. Surge de diferentes redes, que ahora les explico, de ahí es de donde surge la habilidad musical. Todo esto no es un delirio, nos basamos en el modelo de Kuramoto, en el que se trata a las neuronas como osciladores. Cada neurona oscila a una frecuencia determinada y afecta a todas las neuronas del resto del sistema. Es decir, que si fuera la bandada de estorninos,
cada estornino afecta a los 6 o 5 estorninos que tiene alrededor y se van enviando la información y así es como generan las figuras. Pues esto es lo que hacemos para estudiar la transmisión de señales en el cerebro. Entonces, todo esto de los sistemas complejos se basan en lo mismo y es estar en el punto exacto de sincronización entre el orden y el caos. Ese estado entre el orden y el caos es lo que llamamos un régimen crítico, es la criticalidad. Todo lo que se salga de ahí ya no va a tener un comportamiento complejo. Y para que entiendan un ejemplo en el cerebro, pues cuando hay un orden extremo, es decir, que todas las neuronas están sincronizadas, suele haber una crisis epiléptica donde no hay funcionamiento complejo del cerebro. Y un ejemplo de caos o de desintegración sería, por ejemplo, la esquizofrenia o el trastorno del espectro autista. Entonces, el cerebro, para que funcione de forma óptima, tiene que estar entre estos dos estados, siempre. Entonces vengo a desmontarles un poco lo que se divulga normalmente, ¿no? Que nos han explicado que hay un cerebro derecho para lo emocional y un cerebro izquierdo analítico. Es mentira, no existe. O sea, no hay una zona para emitir el lenguaje, no hay una zona para entenderlo, son redes. Son redes que van actuando en 4 dimensiones porque se van enviando información de forma temporal y en cada persona es diferente. Entonces, eso de asociar una parte del cerebro a una función que se sigue haciendo no tiene sentido. Eso lo llamamos localizacionismo. El cerebro no funciona así. Entonces, para eso, en vez de verlo, si ponemos el ejemplo del mundo, en vez de verlo como que cada continente hace una función determinada, tenemos que entender como que realmente no son todos los continentes, todo el continente, son puntos de cada continente que se relacionan con otros continentes y que se van enviando información de forma constante para dar lugar a cómo siento lo que estoy viviendo ahora, cómo lo proceso, cómo tomo la decisión de lo que tengo que hacer. Sin esto es imposible. Y además, para que todas estas redes de los continentes tengan sentido y puedan funcionar y se mantengan conectadas, hay una serie de océanos que permiten que esas bombillas, ¿no?, se sigan encendiendo. Si cortamos esos cables, todo se apaga. Ya no tenemos la sincronización perfecta para que el cerebro dé lugar a todas las funciones cognitivas que nos hacen ser quienes somos. Entonces, una imagen más real del cerebro sería esto. Aquí se ven varias redes, cada una de un color, y se ve cómo están constantemente pasando de un estado a otro, manejándose en ese equilibrio, y que el cerebro está muy lejos de ser lo que vemos por fuera. Entonces, en resumen, son redes eléctricas que están en constante interacción entre ellas, orquestadamente y de forma autoorganizada y flexible para poder atender a cada impulso que tenemos del exterior. O sea, realmente esta es la imagen del cerebro que se nos debería enseñar. Entonces, todo esto, ¿no?, este acercamiento a la computación o a las matemáticas de los sistemas complejos, ¿cómo lo hacemos nosotros o qué planteamos diferente para poder llegar, ¿no?, a las funciones mentales del paciente con un tumor cerebral? Porque esto no lo podemos hacer con una persona sana. La cirugía despierta consiste para averiguar dónde están los puntos críticos de las funciones de ese paciente, se aplica un estímulo eléctrico indoloro y tú al aplicarlo estás desconectando ese área de toda la red. Y sabes si al aplicar el estímulo, por ejemplo, el paciente deja de reconocer emociones, ese punto va a ser crítico dentro de la red, o deja de poder acceder a nombrar las palabras, o a entenderlas, o a decidir, le pones una pequeña escena y tiene que decidir qué va a pasar o cómo se siente el protagonista y ya no puede inferir el sentimiento de la otra persona. Ahí sabemos que no podemos tocar. Entonces, casi siempre se ha hecho la cirugía con el paciente dormido, pero si atendemos a que el cerebro está en constante movimiento y en cada persona es de una forma, la única manera de estar seguro de dónde están esos muebles de esa casa es encender la luz. Y
Y eso es lo que hacemos con la cirugía despierta. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo lo hacemos. Son 3 etapas. Tenemos el cerebro, imaginemos que hay un tumor y empezamos a hacer un mapa de las zonas críticas de las diferentes funciones cerebrales. Entonces buscamos la zona donde al estimular el paciente no puede emitir palabras. Ya sabemos que ahí está la articulación y la emisión del lenguaje. Luego pasamos a ver en qué zona la persona pierde la capacidad de entender las cosas, de entender el significado. Luego pasamos, por ejemplo, a que nos diga de una emoción que le ponemos, que nos diga cuál ve. Y cuando vemos que se equivoca, pues sabemos que es un punto crítico para el reconocimiento de emociones. Y así como funciones cerebrales. Cuando ya tenemos el mapa hecho, que aquí tendríamos el mapa aquí, pues podemos entrar a quitar el tumor. Pero como les dije que el cerebro es una cosa que está en constante movimiento y que es impredecible, pues tenemos que tener un momento en el que tengamos que pedirle al paciente constantemente que haga cosas para ver cómo esas redes se están afectando o no. La única forma, como no podemos verlo, la única forma es inferirlo a través de pedirle que haga diferentes tareas. Por ejemplo, aquí le pediríamos que nos diga cuál es la emoción que ve aquí, luego que asocie la pirámide con la palmera, luego que nos diga que esto es un trozo de queso, y así podemos irnos quedando tranquilos de cuando vamos extirpando el tumor y poder inferir que va a tener, ¿no?, una calidad de vida óptima. Esto se ha demostrado, hemos demostrado que incrementa el volver al trabajo. No hablo de conservar el lenguaje, hablo de volver al trabajo en un 92% de los casos. Y luego la pregunta en neurocirugía de los tumores cerebrales es fundamentalmente ¿dónde paro? ¿Dónde paro el tumor? Porque el tumor siempre va a estar más allá de donde se ve. O sea, ¿dónde paro de quitar tumor para que esa sincronización entre las redes cerebrales se mantenga de forma perfecta? De otra forma, el paciente va a hablar, se va a mover, pero no va a tener una calidad de vida sexual normal, no va a tener una calidad de vida emocional normal, no va a poder estar con los amigos de una forma normal, el sentido del humor, el comportamiento. Y eso es lo que nosotros proponemos. Lo hemos llamado puntos stop del conectoma. Conectoma es simplemente una palabra para definir al cerebro como un conjunto de conexiones. En vez de un conjunto de lo que se ve por fuera de la nuez, un conjunto de conexiones. Y los hemos, no voy a entrar en detalle, pero los hemos ido describiendo. O sea, ¿qué esperar de cada punto del cerebro para saber dónde parar la resección del tumor? Entonces, estos son los océanos que veíamos antes en el mapa del mundo. Si esos océanos mantienen las luces de los continentes encendidas, si se corta, si yo me paso un poco de más en la cirugía del tumor, puedo acabar con la calidad de vida. Y aquí no estamos hablando solo de salvar la vida, sino intentar que vuelva a su vida normal. Así es como se vería. La profundidad del cerebro no tiene colores. Cuando tú estás operando un tumor no se ven así. Es decir, tú tienes que tenerlos en la cabeza, pero bueno, se ven un poco. Estos son 2 ejemplos y los puntos azules serían donde yo al estimular obtengo un fallo u otro para saber a qué función estoy afectando y así parar. Ahí paro y sé que va a preservar su calidad de vida. Entonces, lo que hemos hecho es que nos dimos cuenta, y por eso dejé todo en Tenerife para irme a Montpellier y saber qué estaba pasando en el cerebro, que el 90% de los estudios de neurocirugía no hablan de las funciones cognitivas y de la emoción, ni de la calidad de vida sexual, ni de nada que se relacione con eso. Entonces, lo que decimos es, bueno, pero que los seres humanos somos más que hablar y que movernos. Y eso es como lo que estamos intentando implantar por diferentes partes del mundo. Había un hueco en todo esto, que era cómo medimos si solo podemos estimular el cerebro 4 segundos, porque si no generamos una crisis epiléptica. O sea, ¿cómo podemos saber que en ese punto, dentro de una red que no vemos, es crítico para que la persona siga reconociendo emociones? Porque si no puedo reconocer emociones, no voy a tener un comportamiento normal con los demás.
Entonces, bueno, creamos el primer test con ayuda de inteligencia artificial y procesamiento de imagen avanzado para traquear actores y así generar como una emoción muy clara en 4 segundos y que el paciente la pueda reconocer perfectamente. Y esto es un ejemplo de qué ve el paciente en esos 4 segundos. Entonces, cuando tú estimulas o sea, la paciente no es capaz de ver que este avatar está dudoso, sabemos que ahí está pasando algo. Y eso ha sido principalmente lo que nos hemos basado para cambiar todo esto. Salí de Tenerife hace 2 años y poco. Lo único que pudimos hacer fue salimos del sistema. En la medicina y en la neurocirugía, cuando eres neurocirujano y no puedes hacer nada más. Quiero decir, nadie te dice cómo salir del sistema para intentar crear algo nuevo, ¿no? Entonces recuerdo el día ese en el que mi jefe me dijo, bueno, déjalo todo, buena suerte y a ver qué pasa. Pues a día de hoy han pasado menos de 2 años y hemos visitado más de una decena de países en los que hemos ido enseñando de forma altruista cómo llevar un paso más allá la neurocirugía. Esto fue una paciente que operamos en Brasil hace unos meses, 45 años, se le diagnostica lo que ven en blanco es el tumor, de gran volumen, ocupa una gran parte de ese hemisferio del cerebro y bueno, llevaba 3 años sin que se tomara decisión porque los neurocirujanos consideraban que era muy complejo, que no se iba a poder operar y pues nos invitan para llevarlo a cabo, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se ha operado esta paciente? Porque está afectando a determinadas partes del cerebro que son críticas, como la ínsula o como otras regiones. No, o sea, el cerebro es plástico. O sea, cuando el tumor va creciendo lentamente, todas esas zonas críticas teóricamente del cerebro se desplazan y por eso es la importancia de la dinámica del cerebro para readaptarse. O sea, si tú tienes en una zona súper importante del cerebro un tumor y va creciendo poco a poco, vas a encontrar que las funciones cerebrales se han desplazado 1, 2 centímetros o incluso hacia el otro lado del cerebro. Por eso sí que se puede operar a esta paciente, pero respetando los cables o los océanos profundos y sabiendo dónde parar. Entonces, otra de las cosas de las que hemos hecho mucho hincapié es, da igual que el tumor esté en el lado derecho o en el lado izquierdo. Siempre va a haber redes que tienes que controlar, siempre va a haber un océano profundo que conservar y si no se hace así, no va a haber una posibilidad de llegar a ese techo de volver a la calidad de vida anterior. Así que nos fuimos al nordeste de Brasil, hicimos la cirugía, les cuento un poco cómo lo hacemos nosotros. Esto es una exposición lateral del cerebro, la paciente está puesta de lado. Entonces, esto que ven aquí es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo temporal y la transición temporal parietal y vamos poniendo pegatinas, ¿no? Las letras son los límites del tumor, como pueden ver, es una lesión muy grande y en profundidad. Y luego vamos viendo esas zonas que les decía de cada función, ¿no? Entonces, esta que ven en color fucsia es donde al estimular el paciente no puede emitir palabras. Entonces siempre se ha dicho que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Mentira, no es así. O sea, el lenguaje es una función súper compleja distribuida en los 2 hemisferios. En la azul, zona crítica del movimiento de la boca. Cuando estimulas, se mueve la boca hacia un lado hacia el otro. Ya sabes que ahí tampoco puedes tocar. Y luego teníamos 1, 2 y 3, ¿no? Las etiquetas con 3 caras, zonas donde la paciente no podía reconocer las emociones que se le presentaban, cuando el día anterior lo podía reconocer perfectamente. Ya sé que eso está ahí. Y luego un punto, aquí donde está la etiqueta verde, donde la paciente perdió el concepto de sí misma durante la cirugía. Entonces el estimular se desconectaba del medio y no era capaz de decir lo que le había pasado. La pregunta realmente es ¿cómo hacer esto si la persona está dormida?
¿Por qué hemos seccionado el cerebro en tantas partes si realmente están funcionando todas como un continuo? Entonces, ese cambio de pensamiento es lo que nos permite realmente saber que un tumor pasa de ser inoperable a operable. O sea, no es cuestión de las manos que lo operen, sino cómo está pensando esa mano que lo opera. Porque hay que beber de la neurociencia de redes y la neurociencia computacional. Porque ya no vale con ir a YouTube, poner un vídeo de divulgación, y dicen, bueno, esta parte del cerebro se encarga de esto, de esta de lo otro. No, por favor, paren eso, porque es mentira, no funciona así. Entonces, por donde tenemos toda la zona no crítica, lo que ven sin etiquetas, hacemos una resección. Todo lo que estaba aquí de cerebro lo hemos quitado, aquí se ve el hueco, y aquí en la profundidad, ¿qué va a estar? Pues las carreteras o esos océanos profundos, donde aquí, pues, por ejemplo, la paciente no podía reconocer emociones, y aquí tampoco, y además perdía la capacidad de irse evaluando a sí misma. No podía evaluarse lo que le estaba pasando. Entonces, ahí ya sabemos que tenemos que parar, y se para la cirugía. A las 2 semanas, la paciente había vuelto al trabajo. Entonces, no necesitamos de grandes tecnologías, es una técnica que se puede hacer en cualquier sitio del mundo. Les hablo del nordeste de Brasil, y a día de hoy la paciente está intacta y perfecta. Quiero decir que muchas veces el secreto está en pensar más allá, o sea, pensar fuera de la caja. Bueno, esto es otro punto de stop, no hay que entrar en detalle. Y un poco, unos segundos para que vean cómo se desarrolla esto. Esto es una cirugía en Chile, donde nos estábamos acercando a zonas como el cíngulo, que es como la carretera principal de la emoción, y el cuerpo calloso, que conecta un hemisferio cerebral con el otro. Y es un poco cómo se vive el ambiente en quirófano. Quiero ver el área motora neuronal que no se ve en la población, porque la población solo ve cuando se ve más objetivo. Están no mirando objetos, yo estoy extirpando tumor, y ahí está haciendo reconocimiento de emociones, y yo voy extirpando el cíngulo para comprobar que realmente lo puedo extirpar, porque no le bloqueo las emociones. Vale, empezamos a mover. Ahí va a ser el cuerpo calloso, vuelvo a estimular. Ya tengo un ¿vale? Muy bien, arriba lo que hay. Empieza a mover los dos lados del cuerpo, y así pudimos quitar partes que en teoría no se podían extirpar del cerebro, como el cuerpo calloso. De nuevo, sin grandes dosis de tecnología, en un hospital público. Siempre nuestra filosofía es operar en hospitales públicos. Creemos que es de la forma en la que podemos llevar un mensaje mucho más potente, ¿no? Que el emprendimiento no significa siempre el business, que el emprendimiento va mucho más allá de cómo crecer económicamente. Y yo lo pienso de verdad, porque imagínate si nos hubiéramos centrado en emprender económicamente y no haber hecho esto, ¿no? Yo, en mi opinión, es que todo habría sido muy diferente. Bueno, esto es mi mentor, el profesor Dufo, siempre lo pongo porque es quien me cambió la vida. Una persona que siempre vivió fuera del sistema, que era el que empezaba a decir que había que operar a los pacientes despiertos. Nadie hacía caso. A día de hoy ha operado más de 3.000 pacientes con los mejores resultados, y ahí he estado 2 años para poder aprender del mejor del mundo. Esto fue la primera cirugía que hicimos en España con este método, esta técnica, con este test, que era la primera vez que se hacía algo así en el mundo. O sea, en España se pueden hacer grandes cosas, no hay que ser americano, incluso cuando sales de una isla muy pequeñita como yo, que es la isla de La Palma. No hay límites, realmente no hay límites cuando tienes el objetivo. Esto fue la primera cirugía en el extranjero, un tumor en teoría inoperable. Esta fue la primera vez que salimos aparte de Francia, de España, a operar. Esta fue la primera cirugía en Latinoamérica con mapeo del reconocimiento de las emociones, que hicimos en las afueras de Buenos Aires. Esto fue en lo que les comentaba, en el nordeste de Brasil. Esto en Chile, y así
en muchos otros lugares. Entonces, un par de ideas para resumir: que el cerebro no está dividido, es un sistema computacional que está todo el tiempo entre el orden y el caos para generar la conciencia y el resto de funciones cognitivas. Que la cirugía despierta, con esta forma de hacerlo, nos permite interrogar a ese cerebro en tiempo real, que de otra forma sería imposible, porque un cerebro dormido es lo más parecido a un cerebro estático, y un cerebro estático no existe. Y no es una paradoja lo que digo. Si el cerebro está dormido, no puedes comprobar qué está pasando. Es como entrar en una casa con la luz apagada. No sabes lo que va a pasar después. No sabes cómo te la vas a encontrar en la casa cuando enciendas la luz y te hayas tropezado con todo lo que encontraste. Y creo que de lo más importante es esas funciones cognitivas, es decir, leer la mente de la persona que estoy mirando a los ojos, la atención, la capacidad de hacer varias cosas a la vez, las emociones. Son funciones cognitivas, pero que la clave es que no es que estén en una parte del cerebro, no es que estén en el lóbulo frontal, o sea, son propiedades emergentes, o sea, nacen, surgen en cada momento por la interacción de las diferentes redes neurales. No existen per se incrustadas en un trozo del cerebro, son propiedades emergentes, igual que pasa con la bandada de estorninos cuando se ponen en sincronía para generar la figura. Así que hace poco he podido contar esta experiencia personal de tener que salir de tu lugar y emprender de otra forma, pero emprender al fin y al cabo, y he podido publicarlo con Planeta. Me quedo con una frase que creo es el resumen. No sé si dentro del gremio nos odiarán por ello, pero pensamos que una neurocirugía que explique todo sobre el cerebro, esta parte es esto, aquí está lo otro, aquí pasa esto, aquí está otra cosa. Una neurocirugía que explique todo al milímetro, pero que no se pregunte cómo un conjunto de neuronas, que no son más que elementos oscilantes eléctricos, dan lugar a la mente, nos parece que es una neurociencia que no explica en el fondo nada. Y esta es mi filosofía de vida cuando me construí esa barca de papel para intentar ir, ¿no?, al otro lado del río, ¿no?, a esa luz que hemos visto todos, de una inspiración, de un sueño, de una pasión. Pues he entendido que los que ven una luz al otro lado del río, a pesar de los demás, están condenados a perseguirla a pesar de los demás, porque las cosas no son fáciles ni lo van a ser. La zona de confort, no hay nada especial, no hay nada especial allí, hay que salirse fuera. Muchísimas gracias. Sí. No sé si hay ronda de preguntas o algo así. ¿No? Bueno, gracias.